Cuando el alma tú mencionaste también la parte emotiva, lo emocional, ¿no? Mencionas acerca de eso. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, también me enseñaron eso en un principio, ¿no? Que la palabra psique en realidad viene del griego, ¿no? Que significa alma. Y en la actualidad tiene otra concepción que tiene que ver con mente, ¿no? Ajá, En tiempos pasados era desconocido saber qué cosa había dentro de tu caja negra, entre comillas, ¿no? Pero ya con los descubrimientos de las ciencias y todo, pues sabemos que el cerebro humano es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? No se puede separar, como lo indican algunas teorías, de que tal parte del cerebro tiene que ver, ¿no? con esta área específica de la cognición, esta área de las emociones, sino que todo está muy conectado, ¿no? Y precisamente, pues, la psicología trabaja, bueno, estudia la conducta humana, pero en base a los pensamientos, las emociones, ¿no? Y todo eso está ligado pues, a la mente humana, al cerebro, por así decirlo. claro. Pero, pues, pero pastor, yo le comento algo así de forma personal. Por ejemplo, mi hermana es estudiante de enfermería, ¿no? Entonces yo a veces converso con ella de estos temas, ¿no? Acerca de lo que dice la Biblia y cómo lo relacionamos a veces con las investigaciones o la ciencia, ¿no? Y en realidad no, o sea, la ciencia solamente revela lo que ya Dios ha dicho, ¿no? No es, yo lo veo desde así que no está negando algo, porque más bien la ciencia declara lo que ya Dios pues ha establecido y ha hecho, ¿no? Y ese es nuestro fundamento. Pero en realidad la ciencia también tiene muchos vacíos, ¿no? Hay cosas que no se pueden comprobar y definitivamente nuestro fundamento debe ser ese, ¿no? Lo que dice Dios. Exacto. Hay un diseño y hay un diseñador. Es la conclusión Ujú. que nosotros podemos decir. Cada Sí, vez la ciencia somos y la limitados. tecnología se va encontrando. Ellos lo ven en nivel macro, ¿no? En nivel el microscopio, telescopio. Pero en todo eso, la gente y los científicos se dan dando cuenta que eso no puede pasar así. Tiene que ver, todo está diseñado, tiene que ver un diseñador. Ujú. Y Claro. Dios es el diseñador. Y Adi, una de las cosas que he mencionado es que el trabajo de la mente, ¿no? La conducta, la mente y las emociones, que básicamente tiene que ver con ese aspecto, el trabajo de la psicología. Pero y que el concepto es diferente a lo de la antigüedad, ¿no es cierto? Pero en parte se Súper. recoge eso, se recoge esa división en alguna manera. Y has dado en otra cosa importante que también yo he descubierto, es que los evangelios hablan justamente de la mente, de la renovación de la mente. ¿Mm? Y la renovación de la mente, Romanos 12 1 y 2 12. Ujú. cuando habla eso de transformados por la renovación de vuestro entendimiento, Sentimiento. habla todo de renovación de la mente, ¿no? Ese concepto que aparece ahí es lo que nosotros enseñamos como arrepentimiento. Y uno dice, ¿por qué tiene que ver con arrepentimiento este asunto de la mente y la renovación? Es porque la palabra, bueno, en realidad la palabra arrepentimiento, la hemos traducido así, la palabra metanoía. Metanoía es la palabra que se compone, la palabra guía que tiene compuesta de dos palabras, meta y nos. Meta es cambio, nos mente, cambio de mente, cambio de manera de pensar, cambio de actitud, ¿no? Ese es el sentido de la palabra metanoía, que se traduce como arrepentimiento, ¿no? Entonces es cambio de mentalidad, es la idea, cambio Así es, bastante. de actitud, pero por medio de la mente. O sea, tu alma, tu ser renovado, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ahí se amplía el asunto. Entonces, no, cuidado, no es la mente solamente, la mente que razona, que piensa, que muchas veces algunos confunden y todavía siguen con ese concepto platonista, ¿no? De que la razón no, la fe es importante, la razón no.
cuando la Biblia habla de la racionalidad, habla de la mente como un campo de trabajo de parte de Dios, ¿ya? Entonces, no hay más racional que la fe, en un sentido, ¿no? Entonces, para para tener fe, tiene que ser renovada nuestra mente, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, nuestra manera de conducirnos, porque una mente cambiada hace que también las conductas sean cambiadas. La conducta no se puede cambiar si no hay un cambio interior, ¿verdad? Así es, pastor, cambio de pensamiento. Eso lo dice Romanos, pues. Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Exacto, ¿ya? Ujú. Y creo que en alguna manera tu profesión ayuda también, ¿no? Trabaja ese aspecto conductual, ¿no es cierto? ¿No? Sí, Cambios. pastor, aunque he escuchado de verdad, bueno, algunos comentarios, ¿no? De que piensan que los cristianos no deben estudiar psicología. ¿Cómo, Pero cómo, la cómo? verdad, sí, a mí me Sí, lo han dicho mucho, de verdad. Lo he sí, sí, Estoy escuchado, estudiando psicología, por favor, ¿ah? sí, pero hay de muchos verdad que yo oré dicen mucho eso, para escoger mi carrera. Bueno, el Señor me que dio esa carrera. que la psicología es diabólica y que el asunto mental no debe contar, tiene que contar el alma, nada más. No, ahí creo que hay otra vez la confusión, nuevamente el concepto neoplatónico, ¿no? De diferenciar el hombre, ¿no? Por partes, ¿no? Pastor, pero sí es cierto, o sea, tampoco puedo Pastor, decir una que la pregunta. ¿Y psicología, el semita, Sí. cómo veía? Un momento, ¿qué estaba diciendo ay, perdón, hermano. Adi? Ah, ya. No, yo le decía que, o sea, igual la psicología también tiene sus, vamos a llamarlos hay ¿Cómo conceptos que así? no se pueden explicar, ¿no? Sí, Porque sí, yo entiendo también por qué las personas, hay algunos que tienen esta concepción de la psicología, porque sí, hay corrientes de la psicología que trabajan cosas del tarot, cosas de las cartas, que trabajan con la hipnosis, ¿no? Que muchas de estas prácticas que no tienen tanta evidencia científica pueden llegar a ser muy subjetivas, ¿no? O así intersubjetivas. es. Entonces, ahí es donde se pierde, ¿no? Y me ha pasado porque yo, cuando terminé la carrera, empecé a formarme como psicoterapeuta y era un año nada más de formación. Cuando llegué al noveno mes, me pedían algunas tareas que yo ya sentía que no iba conmigo, ¿no? Con lo que yo consideraba, ¿no? Hasta cierto punto que podía ayudar a otras personas. Entonces lo tuve que dejar porque yo dije, esto no va conmigo, ¿no? Pero hay ramas, como le digo, hay corrientes, pero ya creo que también depende mucho del discernimiento que podamos tener, ¿no? Porque Exacto. también hay Ujú. sí, como toda carrera, profesor, todas las carreras en realidad también tienen así. Sí, es verdad eso. Y además son tendencias, ¿no? Tendencias psicológicas que se asumen porque Sí. tienen otra visión, pues. Pero hay una psicología cristiana. De hecho, mira, la Biblia te muestra esto. Romanos 12 es una forma también. Ay, pastor, la Biblia tiene demasiadas. La Biblia te habla de depresión, te habla de la afán y la ansiedad, te habla de salud mental, te habla de tal. Para mí la Biblia está completa. O sea, tiene todo y no se separa de lo que yo hago, porque en mi labor diaria, que, bueno, ahorita trabajo con adolescentes, con niños y con padres de familia, prácticamente me baso en eso, ¿no? En los mandamientos que ya también dice el Señor, ¿no? O sea, Ya ves. cerca de erradicar la violencia, ¿no? Salud mental y todo eso. No se separa mucho, pero sí es cierto que la psicología tampoco trabaja la parte espiritual. Creo que eso solamente lo podemos encontrar en las iglesias. Eso lo hace la Biblia, sí. Pero también el tratamiento psicológico de la Biblia es importante porque ese apoyo es mucho mejor que una palabra o una técnica que uno pueda este, Definitivamente, profesor. tomar en cuenta Dios es el para centro. apoyar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va mucho mejor la Biblia, ¿no? Y sí, es que la Biblia es un libro de psicología también, ¿no? Jesús utilizó de psicología. Ahora, de repente uno me dice, no, no puede ser. En esa época no había psicología, no existía la carrera, porque la carrera no tiene más de 100 años, creo, ¿no? Es casi nueva, ¿no? La psicología, como la administración también es casi nueva, ¿no? Son carreras nuevas, pero que en alguna manera
el oficio, administración, había tiempos A, ¿no? Y Jesús se muestra que él sabía y dice que él conocía la mente de la gente, lo que pensaba la gente, y que no se fiaba de todos, ¿no? Y él sabía cómo era la gente. Eso creo que es lo que hace también la psicología de alguna manera, darnos a conocer la gente y cómo expresar sus cosas, sus situaciones. Y la Biblia te devela eso, ¿no? Es una radiografía de los seres humanos, ¿no? Cuando uno va a la Biblia ahí te cambia. Y de paso, esto me hace decir algo que siempre he dicho. Siempre voy con ciertas cosas raras para algunos, seguramente. Este, bueno, es que me considero un pastor muy particular. Este, estoy hablando de esto que algunos hablan acerca de, ese me fue la idea. Estaba hablando ahí está, de que la Biblia, decimos nosotros, habla de Dios, sí, habla de Dios, pero ¿sabe qué cosa? También habla del hombre. Si habla de Dios, quizás hablará, no sé cuánto sería el porcentaje, pero el porcentaje sobre el hombre es bastante grande en la Biblia. Y muestra al hombre con sus defectos, sus virtudes, sus errores, ¿no? Con su psiquis, con su mente, con sus frustraciones, con sus éxitos, y como ya lo mostró Bobby, habla del estrés, habla de, de problemas, afanes, no sé, todo, sueños y todo eso. Entonces, la Biblia tiene un sentido antropológico y antropocéntrico. Es, es teocéntrica, pero también androcéntrica. Es decir, el ser humano está presente en la Biblia. Uno abre la Biblia y va a encontrarse a sí mismo, en alguna manera. Se va a describir ahí mismo, porque revela la condición del ser humano. ¿Se da cuenta? Entonces, vale, entonces eso te ayuda a la carrera y creo que a todos los demás nos ayuda también, ¿no? ¿No? Bueno, terminamos esta parte. Es un evangelio didáctico, hemos dicho también. Es el Monte, capítulo 5, 7, deberes de los dirigentes del reino, capítulo 10, parábolas del reino, capítulo 13, la grandeza del reino, capítulo 18, y la venida del reino, capítulo 24 y 25. Esos dos capítulos se le conocen como la parte escatológica, ¿no? El evangelio escatológico. En especial importancia sobre hechos escatológicos, especialmente en las parábolas y en el discurso de las últimas cosas, pero que tiene que ver con Israel, básicamente, ¿eh? Así que eso que dice ahí se ha cumplido en parte ya. Es narrativa, muy concisa, no tiene muchos pormenores, ¿no? Diferente a lo de Marcos, que sí detalla. Y es el inicio de la eclesiología, es el evangelio de la iglesia. 2 veces se menciona la palabra eclesía, que ya lo mencionamos también, ¿no? Que significa asamblea, reunión. Y la estructura, aquí está, es la genealogía de la infancia de Jesús, o lo que se conoce como el evangelio de la niñez. Luego está la primera sección narrativa, Mateo 3 al 4, discurso ético sobre Jesús, la justicia del reino, el sermón del monte. También está la segunda sección narrativa, que está en Mateo del 8 al 9. El 10 hay un discurso misionológico, se elige a los discípulos, ¿no? Y les encarga una misión, ¿no? ¿No? Entonces ya hay un carácter misionológico ahí, ¿no? La misión. Eso es otro aspecto también que se estudia. De repente no sé si ya lo han estudiado ustedes, pero tienen que trabajar también este aspecto de misiones. Tercera sección narrativa, de Mateo 11 al 12 y 13, el discurso parabólico sobre el reino, ¿no? La naturaleza del reino. Y todas las parábolas aparecen en ese tenor, ¿no? El reino de los cielos es como.
¿no? El reino de Dios y de los cielos es como un sembrador salió a sembrar, ¿no? Mateo 13:53 al 17:27 es la cuarta sección narrativa. Son cinco discursos, ¿no? La cuarta, sí, son cinco narraciones. Mateo 18 es el discurso político sobre los siervos del reino, ¿no? Y está ligado mucho, el mensaje de Jesús está ligado a lo político también, ¿no? Es curioso ese elemento, no como político como se trabaja hoy día, ahora lo que se hace es politicaría, no, político en el sentido de la palabra más exacta, más conducente, ¿no? Que tiene que ver con la polis, el sentido de la política, ¿no? Viene de polis, la ciudad, la conducta en la ciudad, cómo nos conducimos en la ciudad, cómo tenemos nuestras normas, el orden, ¿no? Este, la organización, todo eso tiene que ver con lo político. La quinta sección narrativa es Mateo 19 al 23, Mateo 24 y 25, discurso escatológico, ¿no? Que hay otro aspecto también que mencionamos al comienzo, ¿no? En la otra parte decíamos que esta parte es el Evangelio escatológico, Mateo 24 y 25. Es sobre la venida del Mesías y decimos el fin del mundo, pero es en realidad se proyecta a lo que iba a ocurrir ahí en Israel en poco tiempo, el año 70 y más allá todavía, y luego el final de los tiempos también, ¿no? Que tiene que ver con la venida del Señor. Y Mateo 26-28 es la consumación de la obra del Rey, donde aparece la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? Es la estructura. Cópienla si quieres tomarle foto a esto. Ya, y de esta estructura Sí. aparece ahora la parte del resumen. El resumen lo hemos puesto en tres partes. La infancia, o el Evangelio de la infancia, genealogía y nacimiento de Jesús, capítulo 1, acontecimiento de la infancia de Jesús, capítulo 2. Después viene la vida pública, capítulo 3 al 25, ¿no? La preparación hacia el ministerio, capítulo 3. El ministerio en Galilea, capítulo 4 al 15 al 20. Ahí está el sermón del monte, los milagros, las parábolas. El ministerio de los gentiles, capítulo 15, 21 al 39. Otra vez a Galilea, capítulo 16 al 18. El ministerio de Jerusalén, capítulo 19 al 25. Y viaje a Jerusalén y discurso escatológico, ¿no? Y luego la consumación, capítulo 26 al 28. Básicamente hemos dicho que el ministerio de Jesús fue en Galilea, ¿no? No fue en Jerusalén. Jerusalén es al final. Bueno, en todo caso, él ha estado en Jerusalén muchas veces, por supuesto, ¿ya? Pero no siempre las actividades en Jerusalén las cuenta estos sinópticos, lo cuenta Juan. Juan sí cuenta muchas de estas cosas que Jesús hizo en Jerusalén, ¿no? Y no cuando estuvo en la última etapa de su vida, ¿no? Sino que como buen judío, él asistía a las fiestas judías, ¿no? Es posible que no solamente iba al Pesach, sino también iba al Sukkot y posiblemente también iba al Hanukkah, al Yom Kippur, ¿no? Ujú. Ya al día de la expiación, ¿no? Entonces, creo que estas fiestas Jesús no faltaba. La Biblia no cuenta acerca de esto, pero la práctica de todo judío era eso, ¿no? Ir a Jerusalén en las fiestas importantes que tenía que dedicarse a Dios, ¿no? Bueno, entonces, eh, ese es el resumen, las partes. Básicamente, Mateo está dividido en eso, ¿no? Infancia, vida pública y consumación, ¿no? Eso es hay a ver, un libro, antiguo trabajo de lo que se llama el
Seminario Evangélico por Extensión, o Seminario de Extensión, creo que se llama algo así, SEAN, sí. Seminario de Extensión, no recuerdo más, pero SEAN es las siglas. Y que trabaja el Evangelio de Mateo, solamente el Evangelio de Mateo, ¿no? Para estudio de, a ver, ¿en cuántas son? Creo que son 24 lecciones, me parece, o más. Ya, son Como 6 el libro tomos. de Ete, pastor. ¿Ah? Como el libro de Ete. Ese Ete. es Escuela Teológica por Extensión, Por claro. extensión, claro, pastor. Son 6 libros. Sí, sí, de eso me Todo estoy Mateo, refiriendo. pastor. Todo Mateo. Todo Mateo. Usted lo tiene. Excelente, muy bueno. Yo tengo la primera que se hizo porque Yo llevé los 6 libros, pastor. también yo lo llevé. Sí, eso fue lo primero que llevé. Qué bien, muy hermoso, muy Y lo hermoso. llevé el año 77, 77 y 78, Ah, pues, ¿no? En mira. 2 años. Sí, más o menos por ahí. Hasta 76 creo que fue, 76 fue. Eso lo implantó Nosotros vamos 90. Digo, María, vamos. el misionero Arnoldo Cook. Arnoldo Cook lo implementó en Alianza en el año 76. Yo fui uno de los primeros de esa escuela. En realidad fui de la primera promoción, ¿no? De la Escuela Teológica por Extensión Ahí en está, INSE, qué bien. Ah, setenta y mira. seis y 77, ya recuerdo. Después lo implantamos en Miraflores, pero ahora la Alianza ya no lo usa, ya no lo usa. En Lo ha realidad sacado. es un material de la Iglesia Anglicana, es de la Iglesia Anglicana, ¿ya? Ah, Pero muy mira. buen No material, sabía. sí, pero muy buen material. Es todo Mateo. Entonces Sí, ya pastor. sabe usted, hermano Javier, debe ser Todo Mateo, pastor. experto en Mateo. No sé, me parece que por ahí alguien Sí, nos... nuestra Biblia lo marcamos, pastor. Todo Mateo, pastor. Se ha rebuscado, todo Mateo. Todo, ¿no? Yo debo buscar por ahí, debo tener esos materiales. Sí, ya tengo los, los sacaba, pues, ¿no? Porque era trabajo autodidacta, ¿se acuerdan? Con tutor, ¿no? Uno lo hacía trabajo y el examen ahí sin ver las hojas y iba comparando y todo eso, ¿no? Sí me acuerdo. Lo que no, lo que me quedó de esa, la anécdota es que llevé todo el Así es. curso, Tiene su todo lo manual del llevé, tutor y del alumno, tiene. sí, todo lo llevé y también el diploma, cada vez que terminábamos un libro, nos daban, ¿no? Un sello, un sello, un sello. Y al final, el último sello lo llevé, pero nunca me lo devolvieron y ya no volví a pedir el diploma y se me fue el tiempo, ya no tengo ese diploma. Yo tengo mi diploma, pastor, ahí. Sí, no, no tengo ese Los 6 diploma. sellitos. Sí, los 6 sellos que tenía, pues, sí. Pero bueno, son tiempos ¿no? Amén, amén. Buen material, para mí es muy buen material, bien sencillo. Ahí es para predicación, está el sistema de estudio bíblico inductivo, ¿no? Muy bien. Ahora aquí hay un bosquejo. Pastor, acá está el diploma, mira. Ajá, sí, ese es pues, sí, compendio, Es el ese es. diploma. Sí, yo no lo Los 6 tengo. libros. Sí, se lo dejé Excelente, al muy hermano bien. Carlos Torres, después fui a buscar una vez, no lo encontraba y ya después dejé ahí, nunca más, murió después el hermano Carlos Torres Ah, ya. y se terminó todo y no pude tenerlo, ¿no? Pero sí tengo los libros, tengo los libros. Bueno, Muy como bien, es qué eso, bien. un material que no es oficial, así que es uno de los pocos diplomas que no tengo. ¿Ya? Tengo otros diplomas, pero ese no, es curioso. Bueno. Y lo pongo todavía en mi currículum todavía. Eso debería sacarlo porque es parte de trabajo. Bueno, es para líderes, pues, ¿no? Para líderes todavía. Era Aquí está el bosquejo. autodidacta. Ya, el bosquejo en las tres partes, aquí, y no es 3 partes, aunque hay 7 y más, ¿no? Va hasta 12 partes este discurso, este bosquejo.
Aquí el resumen es en 3 partes, pero el bosquejo tiene hasta 13 partes. Capítulo 1 y 2, el principio. Muy bien. Hasta aquí continúa igual que lo anterior. Segundo, comienzo del ministerio mesiánico, capítulo 3 al 4. Luego, en el 4 en realidad empieza su ministerio, pero bueno, el gran discurso del reino, sermón capítulo 5 al 7. Esa es la tercera. Acá dices 2, pero es tercera. 4, las obras del reino, milagros, capítulo 8 y 9. La parte 5, el deber de la proclamación del reino, capítulo 10, ahí está el segundo discurso. Acá era el primer discurso, el sermón del monte. El desvío de los 12, instrucciones para la tarea de los 12. Luego, el número 6, la presencia del reino, Jesús rechazado, capítulo 11 al 12. En la parte 7 es los ministerios del reino, las parábolas, capítulo 13, y aquí está el tercer discurso, que básicamente son puras parábolas, ¿no? Vayan sacándole foto a estos, ¿ya? O me dicen para que yo pueda volver, para que los tomen en orden si quieren. Aquí va, este es el primero, tómenle, Y el bosquejo primero, pues, ¿no? sí, Ya. ya, lo tomaron, Sí, sí. los demás también. Sí, pastor, sí. Ahora vamos al segundo, de la parte 4 al 7, ¿no? Hasta ahí nos hemos quedado, capítulo 13. Y la anterior es la presencia del reino, cuando Jesús es rechazado, las dudas de Juan, juicio de la ciudad, oposición al reino y la familia del reino. Muy bien, ahora sí vamos al siguiente. 8, crisis del reino, capítulo 14 y 17, la oposición, Jesús que viaja al norte, el misterio de los gentiles, conflicto con los fariseos, la gran confesión de fe, esa de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, preparación para la muerte de Jesús. Ahí está lo que se llama la transfiguración. El 9 sería grandeza de la comunidad del reino, capítulo 18, cuarto discurso. Y luego el capítulo 10, capítulo Camino a Jerusalén, capítulo 19 al 23, ¿no? La grandeza de la comunidad sería la humildad, ejemplo del niño, la oveja perdida, la búsqueda del Señor, la disciplina y sobre el perdón. Camino a Jerusalén, enseñanzas de Jesús, la sanidad de Jericó, la entrada final a Jerusalén, oposición de las autoridades judías, denuncia y juicio contra los fariseos. Y la última parte de este bosquejo, el 11 y el 12. El último discurso, la venida del reino, es el quinto discurso, capítulo 24-25, discurso del Monte de los Olivos, enseñanza y preparación y juicio a las naciones, ¿no? Luego el 12 es la pasión de Jesús, muerte, resurrección y ascensión. Conspiración y traición, capítulo 26. La última cena, la otra parte del capítulo 26, el Getsemaní y los juicios, la crucifixión y sepultura, la resurrección y luego la ascensión. Entonces, básicamente Mateo es un compendio, especialmente a mí me gusta más Mateo. No sé, me caracteriza, o no sé si será porque, así como el hermano Javier ha mencionado, ¿no? Hemos llevado ese estudio de Mateo muy lindo y Adi de paso había pedido compartir esos libros. No los tenemos en PDF, ¿no? Es un antiguo documento así grande, no, bueno, eran tomos al estilo antiguo, hechos a stencil, ¿ya?
impresos en Stencil, sí, pues por medio de Stencil. No sé si alguno sabe acerca de eso o se acuerda. Yo soy de la época en que todavía se utilizaba esas em, impresoras, digamos, de oficina, ¿no? Que usaban Stencil, ¿no? ¿Ya? Que uno tenía que picar, hacer el picado, ¿no? Al Stencil, o hacías el tipeado por máquina de escribir, ¿no? ¿Ya? Y luego lo ponías en el aparato y te reproducía, ¿no? Todas las copias que tú querías, ¿no? Ahora ya no necesitamos eso, ahora tenemos impresoras eléctricas rapidísimo, ¿no? ¿No? Pero esa era época así, ¿no? No era de imprenta. ¿Ya? Y no se puede escanear, de paso, bueno, yo es que tengo un escáner que no es muy grande, medianamente para A4, pero esto creo que es más grande, ¿no? Más grande que A4, ¿ya? Y Un poquito más grande. más grande, sí, no entra lastimosamente. Ahora sí que lo han reproducido, lo han reducido así al tamaño, así, chiquito, ¿ya? Lo han reducido, ¿ya? Pastor, ¿se puede Y usar en la iglesia? ¿Se puede compartir? se puede Es utilizar porque admitido? ese material, no, eso ya depende del pastor, del líder, eso se puede utilizar. Yo sí lo Porque a mí me recomendaría. encantaría, pastor, darle a mí, preparar mis Aquí en líderes ahí. Lima entiendo que antes estaba en La Molina, pero no sé dónde estará hoy día, ¿no? Voy a tener que averiguar, ¿no? Dónde está. Había un misionero que tenía esto, en un tiempo estuve muy cercano con él, ¿ya? Y él tenía los materiales, inclusive en una oportunidad le mencioné eso, que quería adquirir nuevamente esos materiales, ¿no? Lo que tienen ahora actualmente, ¿no? Mira, Sí. Y tiene no solamente eso, tiene de hecho los apóstoles, porque también yo alcancé a llevar Hechos de los Apóstoles, creo que por ahí también lo tengo, ya, en mis materiales que están por ahí, debe tener, debo mira. tener, sí. Y no sé quién más, habían como 3 libros, 3 documentos de ese tipo, aunque creo que hay más todavía, ¿no? Bueno, seguimos acá. Vamos a ir terminando con esta parte de Marcos, que ya en alguna manera ustedes han estado trabajando, pero para tener también una idea mejor. Juan Marco era nativo de Jerusalén, sobrino de Bernabé, ¿no? Compañero y discípulo de Pedro. Su nombre desde la iglesia primitiva siempre estuvo ligado al Evangelio, por el interés de la iglesia primitiva de reconocer en su literatura la autoridad apostólica. El testimonio más antiguo es el de Papías, quien a comienzo del siglo II cita y comenta un testimonio antiguo de Marcos, que Marcos era un judío que pertenecía al mundo de habla griega, ¿no? Eso quiere decir que era una especie de prosélito, ¿no? O algo así. Ujú. La fecha, más o menos alrededor de los años 50 al 70, lo escribió después de la muerte de Pedro. Es el primer evangelio y la base de los otros. Eso por lo menos es lo que en la descripción y el estudio que se ha hecho de los evangelios y de los manuscritos, se menciona que Marcos es el primer evangelio, ¿no? Eh, yo veo más a Mateo como un evangelio más completo, ¿no? Pero Marcos es el evangelio inicial. Posiblemente hecho en Roma, aunque también se menciona Alejandría y Antioquía, escrita para cristianos no judíos, es decir, a gentiles o de origen gentil, ¿ya? Pone cuidado en explicar costumbres judías porque justamente no conoce el público destinatario, los destinatarios no conocían las costumbres, entonces había que explicar estas costumbres judías. Por eso que Marcos las explica. Mateo, por ejemplo, no las explica. Sí las menciona, hay mucha mención de características de la cultura judía, pero en el caso de Marcos sí
se trata de explicar, por lo menos, las cosas básicas, ¿no?, de estas costumbres. Traduce los términos arameos también. Aquí hay lo que en Marcos, perdón, en Mateo y en otros aparece, especialmente en Mateo, que aparece en arameo, esos términos los traduce. ¿Ya? Detalles geográficos, también da detalles geográficos y subraya el significado del mensaje evangélico. Este es otro elemento característico de este evangelio, ¿no? El significado del mensaje evangélico, ¿no? Está bien desarrollado aquí. Su escritura presenta una revelación progresiva de la condición personal, ¿no? Jesús como Cristo e Hijo de Dios al inicio y como Hijo de Hombre casi al final. Las narraciones realizadas históricamente es como un narrador de hechos, es decir, en forma de crónica, ¿no? Algunos lo comparan con un corresponsal o un cronista de su época, ¿no? Va narrando, ¿no? Va narrando las escenas. Bueno, un día Mateo también hace lo mismo, Lucas también, no, pero hay ciertas cosas diferentes, ¿no? Acá sí es, los cronistas son bien así, bien rápido, ¿no? Es escueto, específico, no te va con detalle. Mateo va a muchos detalles. Lucas va por otro lado, pero Marcos no. Marcos va al punto, ¿no? Rasgos teológicos. Su estructura teológica muestra en los primeros 8 capítulos una proclamación de la mesianidad de Jesús en sus actividades y en los restantes una instrucción sobre la verdadera condición del discípulo. Así que podemos hablar de este evangelio como el evangelio del discipulado. Unido a esto está la visión del reino de Dios proclamado por Jesús, que para Marcos no consiste en un cuerpo de enseñanza doctrinales. Fíjense lo que le estoy diciendo. Una de las características, una de las cosas que nos caracteriza a los evangélicos, casi la mayoría de las iglesias, es la tendencia a un cuerpo de enseñanza doctrinal, ¿no? A expresar, a demostrar. Es lo primero que hacemos en todos los, desde el primer creyente, ¿no? Desde que uno empieza, ¿no? ¿Ya? Entonces, se enseña un cuerpo de doctrina ya elaborado, ya tenía, ya, es como que diciendo, muy bien, ahora ya, vienes a la iglesia, ahora tienes que aprender esto, ¿no? Y bajo ese sistema trabajamos, ¿no? Y Marcos, en la proclama de Jesús no consiste en un cuerpo de enseñanzas doctrinales, sino en un secreto que encarna el mismo Jesús. Tiene que ver con la encarnación. Ese es un elemento fundamental del Evangelio, que es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Entonces, no es saber mucho de doctrina, no tener toda la doctrina. Y aquí voy en contra de lo que en algún momento estábamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos en otro momento acerca de la confesión de Westminster, ¿no? Hay que aprender la confesión de Westminster. Y de paso, el presbiteriano, calvinista es muy ligado a eso, ¿no? Muy sintetizado y buscando siempre la cuestión de la doctrina, ¿no? Eso es central en su manifestación, en su base. Amén, Pastor, amén. tengo una Pero pregunta, Pastor, sí, una sí, preguntita con respecto a la confesión de Westminster. sí. En el momento de la ordenación como pastor, ¿es necesario creer al 100% en la confesión de Westminster? Porque yo, no sé, todavía tengo una discrepancia en la doctrina del pacto que tiene acerca del bautizo de infantes. O sea, tampoco lo considero, yo lo considero como que una herejía que nos conlleva a la condenación, pero considero que la forma en que llegó a esa conclusión teológica Ah, ya, que habla siento acerca como del... un poco forzada, pero claro, es una confesión histórica, ¿no? Entonces, Sí, la sí. pregunta es, como pastor de la denominación IP Cristo P, el pastor tiene que creer en la confesión al 100% de Westminster y aplicar el bautizo de infantes al 100%, o es algo que puede omitir en su gobierno eclesial. Bueno,
Felizmente estás en ahí, petit stopé. Sí, sí, sí. Si estuvieras en una iglesia presbiteriana tradicional, te diríamos que es el 100%, ¿no? No hay otra forma. Y el bautismo de infantes no es negociable en ese aspecto, ¿no? Es más bien una doctrina de práctica, ¿no? Y que está basado en eso que si bien tú dices que es forzado, yo también lo veo medio forzado también ese aspecto de comparar la, mm, La eh, circuncisión. la circuncisión, ¿no es cierto? ¿No? Es la señal en el antiguo pacto, y entonces la señal del bautismo, del nuevo pacto es el bautismo, eso, ¿no? ¿Ya? Y si antes se hacía al niño, entonces también al niño también le vale. Ahora, históricamente, el asunto llegó por otro lado, más bien, no tanto por Westminster, sino por la parte histórica, ¿no? Que la iglesia ha tenido ese tipo de bautismo, ¿no? Y hay iglesias que optaron por bautismo de adultos, ¿no? Nada más. Entonces, eso históricamente sí existe. Desde las primeras iglesias, ¿ya? Se bautizaban hasta niños, ¿no? Que no lo entendamos nosotros o de repente no nos cuesta, porque hay una tendencia del mundo evangélico a ver algunas prácticas que se dan en el catolicismo como que no correctas, ¿no? Por ejemplo, este asunto del bautismo de niños. La mayoría de evangélicos no reconoce ese bautismo de niño, ¿no? Dice, te bautizaron de niño, no eres consciente. No, pero tus papás eran los... No, pero tus papás no siguen al Señor, ¿no? Siguen una religión. Entonces, en un sentido, el evangélico puro, ¿no? Es anabaptista, es practicante de doble bautismo, ¿ya? Porque ahí viene el otro problema también, o sea, Sí, pa. este, ¿existe un solo bautismo o existe dos? ¿Mm? Muchos Un de solo nosotros, bautismo ya, es de un solo niños. bautismo, pero muchos de nosotros hemos sido bautizados dos veces, en la iglesia católica y en la iglesia evangélica. Y el de la iglesia evangélica ya no le damos valor. El católico no le da valor al bautismo de la iglesia evangélica. Así que entre los dos estamos ahí. No, el tuyo no vale, no, el mío sí vale y el tuyo no, ¿no? Y encima ellos nos ganan por el peso institucional, ¿no? ¿Ya? Porque un bautismo católico, ¿ya? Tiene reconocimiento en la sociedad, ¿ya? Tú sacas tu certificado de bautismo, tu hijo, y especialmente en algunos colegios te piden, Mm. ¿no? Piden, entonces, certificado de bautismo, entonces tienes que sacar el certificado de bautismo, ¿no? Bautizo triple también, en el nombre de Jesús. Solo Jesús también. Ah, esa es otra onda. No, solo Jesús. No, y hay otros, ¿verdad? Hay otros que niegan el bautismo de evangélico, diciendo que su iglesia es la verdadera que bautiza, ¿no? Ya Pastor, ese, quería sí, decir una cosa. Bueno, estamos en una iglesia presbiteriana que la denominan liberal, ¿no? O sea, los presbiterianos cuando ven la iglesia IPXP mm, dicen, no, es una iglesia liberal, ¿no? Porque permiten de todo, ¿no? Está mezclado con pentecostalismo, hay una ensalada, ¿no? Bueno, a veces cuando nosotros queremos rescatar lo bueno del pentecostalismo o de los bautistas, a veces al momento de querer copiar las cosas buenas, también copiamos las cosas malas también. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? no, Si por bien eso es cierto, sí, ya, ya, necesitamos bastante siga. discernimiento, ¿no? Entonces, el Ujú. tema del bautismo de infantes, para poder entenderlo tenemos que estudiar historia de la iglesia, ¿no? Entonces Sí, es muy, muy importante, ¿no? Así, a grosso modo, rápidamente, para poder dar un tip nada más acerca de lo que es el bautismo de infantes.
En la Reforma Protestante, los que se pusieron al bautismo de infantes fueron los anabaptistas, Ujú, ¿ya? Y de esa corriente anabaptista nace los bautistas, que son, ¿no? También que ujú. tampoco no van a aceptar el bautismo de infantes. Y más adelante, los bautistas, un bautista y un metodista, dan inicio a lo que es el pentecostalismo, ¿no? Sí, Y de ahí para adelante, el pentecostalismo ha tenido mucho impacto en Sudamérica. Entonces, pero si vamos un poquito más atrás, los metodistas bautizan a sus hijos, los anglicanos bautizan a sus así hijos, es, sí. los La luteranos luterana, también bautizan a sus hijos. O sea, ya. siempre ha habido en un largo periodo en la iglesia donde se ha bautizado. Incluso los padres de la iglesia también han estado a favor del bautismo de infantes, ¿no? Ujú, Pero es un tema, lamentablemente, como la Trinidad, o sea, la palabra Trinidad no existe, pues no está de forma explícita, ¿no? El bautismo de infantes, pero también implica estudiar un poco sobre la teología del pacto, ¿no? así Pero es. eh, la Biblia claramente dice que cuando el carcelero se bautizó con toda su familia, ¿no? Y hay como cuatro familias que se bautizaron enteramente, ¿no? Cosa que a veces cuando leemos muy superficialmente la Biblia no la entendemos, ¿no? Y Claro. lo último que quiero para terminar este tema, bueno, para mí uno de mis maestros fue el pastor Aquiles, ¿no? En vida fue. El pastor Aquiles ha sido en la XP Cristo P es el pastor más presbiteriano que ha podido, que hay hasta ahorita, ¿no? El pastor Ujú, Aquiles aquí en Huánuco, él bautizaba niños, no tenía ningún problema con eso. Ya, ujú, él venía de una escuela, si no me equivoco, presbiteriano holandés, ¿no? Él había sido presbiteriano en otra iglesia presbiteriana, ujú, ¿no? Él inició en otra iglesia presbiteriana. Por ejemplo, celebraba el vino con la Santa Cena con vino fermentado y la Biblia lo confirma, ¿no? Los presbiterianos celebramos la Santa Cena con vino fermentado y no hay ningún problema con eso, pero sin ujú. embargo hay mucha gente que todavía no ha estudiado ese tema, eh, todavía le cuesta un poco entender, ¿no? Sobre el vino, la Santa Cena. Y bueno, yo doy gracias a Dios que aprendí con el pastor Aquiles lo considero como mi mentor, me introdujo en la teología presbiteriana, en la teología reformada. Doy gracias a Dios que Él fue mi maestro, fue como un padre para mí, me acogió. Yo recién salía del mundo pentecostal y aprendí mucho, ¿no? Eso es lo que quería aportar, pastor. Muy bien. Bueno, gracias. Un buen recuerdo del pastor Aquiles. Y, y por otro lado, eh, yo lo conocí al pastor Aquiles en el seminario bíblico andino. Él estudió ahí en el seminario bíblico andino, curiosamente. Un seminario de las Asambleas de Dios. Fue mi alumno, me acuerdo. ¿Ya? Le enseñé introducción al Nuevo Testamento, me parece que fue el curso, sí. Introducción al Nuevo Testamento. Este, en esa época, ¿no? Estoy hablando de los 90 y tantos por ahí, hace muchos años atrás. Claro, él venía de una familia, su papá era de Asamblea de Dios, pues, Sí, claro, hasta donde sí, yo sé. pero se fue después a la presbiteriana, ¿no? Entonces ahí hizo su carrera. Sí, está muy bien, eso que me ha hecho es correcto. Yo creo que históricamente el hecho está fundamentado, ¿no? Quizás finalmente a uno no parece, ya, pero hay ciertas tradiciones y tradiciones, ¿no? Ahora, la hipercristo P no tiene esa misión en todo caso, porque la hipercristo P tiene, si bien no es como una ensalada, como dice usted, o como algunos piensan, tampoco es liberal, creo que es una iglesia reformada, sí es reformada, presbiteriana en la función, digamos, de gobierno, ¿no? Pero libre en su accionar también de enseñanza o de doctrina. Entonces, la práctica de la IPXTOP es el bautismo de infantes, pero también es el bautismo de adultos, ¿no? Entonces, ambas cosas se dan.
¿ya? Yo he bautizado niños, ¿ya? Y también he bautizado adultos, o sea, he bautizado niños en la iglesia, ¿no? En la misma iglesia. Y tengo fotos, inclusive un video acerca de eso. Y, y por otro lado, también he bautizado a adultos, ¿no? O bautizo adultos. A ver, Sol, te haces pregunta aquí, interrogantes, ¿qué pasó? Me ha puesto ahí signos de interrogación, ¿no? Ah, Bueno, aquí vamos a detenernos, creo, porque ya es la hora, pero todavía no dejó la participación. Ah, sí. Esa es la pregunta de ella, sobre el vino fermentado. En la Biblia menciona vino fermentado o vino dulce. Bien. La Este, próxima clase, pastor. a la próxima. Chicha de jora, piura, pastor. No, solamente Una le voy a chicha de decir jora. esto. En Israel tiene cultura de vino. Sí, es. Y el mejor vino está en Israel. Vino, ¿no? Se hace vino. Hay nada que vino dulce, que vino Vino Borgoña. mosto, no, vino, ¿cómo se llama? Rebajado, nada, no. Vino. Yo recuerdo en la iglesia, cuando en los 70, ¿verdad? La cena del Señor era vino con vino. Ni era vino rebajado, nada, ¿no? O vino en baño María, nada. Con vino de verdad era, no me acuerdo. Vino, ¿verdad? Pero ahora ya no se utiliza así, ahora es vino Jugo de rebajado uva, jugo de uva. o jugo de uva. vino En natural de Frugos. uva. Frugos, en pastor. asamblea lo hacíamos Frugos. con jugo de uva, lo hacíamos en asambleas. Jugo de uva, será. Y en algunos ahora hacen hasta chicha. Ah, sol con clarito, dice Javier. Está bueno eso. Y no, solamente hay un tema chiquito nada más. Mire, la Biblia dice, Jesucristo estableció la Santa Cena con vino, pero lamentablemente estamos celebrando la Santa Cena con jugo de uva, que no es lo mismo que vino. Fin del Ujú. asunto. Bueno, Tiene es símbolo, en todo caso, representación. ¿no? Es símbolos, ¿no? Simbólico, Mira, simbólico, sí. si fuera, Pastor Brian está asustado porque le dan frugos, dice. ¿Qué haga? ¿Qué hace? pero que ahora, ahora, pero hay un problema. El asunto es que aquí viene el asunto, ¿no? Si seguimos solamente la cuestión doctrinal y no el aspecto de vida, los evangelios nos muestran vida. Y bueno, allá en esos aspectos de vida también está la cultura. Tenemos que ver también qué aspecto cultural puede servir que nos enseña los evangelios, ¿no? Pero este aspecto de que si es vino o jugo de uva o refresco de uva, lo que hay que denotar acá es esto. Nosotros no debemos ser legalistas ni ser Eso. rigurosamente doctrinales a rajatabla, porque en estos elementos sí la Iglesia Católica no negocia, ¿no? Ellos ponen vino ¿cómo llaman esto? La hostia, ¿no? ¿Ya? Ya está, yo escuché a un sacerdote que en cuanto a la hostia y la sobra de las hostias dice que no las deben votar porque eso es también cuerpo de Cristo. Hay todo un tema ahí sobre el asunto. Entonces, eso parece que no es conflicto, se hace conflicto. Y el Evangelio no es conflicto, el Evangelio es dinámica de vida. Creo que por ahí debemos tener en cuenta el elemento. Y lo simbólico, sí tiene su lugar, ¿ya? Tiene su lugar lo simbólico, pero son símbolos simplemente. Eso hay que tomarlo en cuenta también. Son símbolos. Y el que se tome un poquito de vino en la cena del Señor, pues eso no le va a hacer daño a nadie, ¿no? Ni lo va a emborrachar, ni lo va a picar tampoco. Creo que no, ¿no? A O menos que... el pan sin levadura, pastor, también, ¿no? El pan sin levadura, Tendría que ser porque con el pan levadura, es sin simbólico, levadura. Sin levadura tendría que ser. lógicamente, ¿no? Hacerlo Claro. muy Margarita fuerte. soda. Vino y pan con Y levadura. queremos ser... A mí me dan pan Bimbo.
Pan Bimbo me dan. Ya. Pan árabe, Pan entonces. pizza, pan- Y en Navidad dan panetón, dice, ¿cómo hacemos eso? Panetón Con con pan vino. árabe. Bueno, Panetón y con galleta de chocolate. soda. Chocolatada. Sí. Sí, con galletas soda hemos hecho la Santa Cena. Sí, no, en la cena se hace con masato. Pastor, Masato yuca. en la pandemia, pastor, cuando hacíamos Santa Cena en casa, uno tenía galleta, otro tenía pan, tenía uva, comían de todo. Claro, Afirmo así eso. Bueno, Sí, también. lo importante es el símbolo, ¿no? El elemento simbólico que es importante también tomar en cuenta. ¿Ya? Y la comunión con el Señor, que es importante eso. Ya. Lo dejamos ahí, hermano. En la próxima semana, entonces, la última lectura, ¿ya? Hasta el capítulo 16. Ya algunos me han dado todo, pero los que faltan las preguntas, por favor, lo hacen también. No no se olviden de eso, ¿ya? Quedamos acá y entonces ya saben, me entregan su material y veo todo, y está completo, entonces inmediatamente le damos su libro, ¿ya? Ya saben, esperan el Pastor, libro. Bendiciones. pastor, ¿la otra semana es la última clase? No. La última clase falta falta todavía, esta es todavía. la séptima clase. La Ah, séptima ya, pues, clase. según el calendario creo que termina este 2 de mayo. Ay, sí, ¿verdad? Es que ya, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos sí, por eso tenemos 7 nomás, pero Semana Santa, pues, la Semana Santa tuvimos eso. Ujú. Ya, bueno, eso lo podemos ver, de repente si una semana más tenemos, pues, ¿no? Ya, Ya. o un día más, o sea, si por ejemplo terminamos este martes, ¿no es cierto?